Hola hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios que podemos exponer su palabra hoy. Y hemos estado viendo a lo largo de estos 3 meses de este año, 2 meses y este es el primer domingo del tercer mes, una serie de predicaciones sobre el discipulado que se ha titulado Discipulando a la manera de Jesús. Hoy queremos ver un tema que tiene que ver con consolidar las relaciones en el discipulado y está basado allí en Marcos capítulo 3, versos del 13 al 21 y del 31 al 35. Hemos visto en predicaciones anteriores que este proceso de discipular a otros y a la vez ser discipulados por otros, es importante tener en cuenta varios pasos a seguir. Tenemos que conocer nuestras cualidades, conocer nuestras habilidades para esa tarea. Hay que elegir discípulos, por supuesto, y establecer una relación cercana con ellos. Es también importante en este diario vivir del discipulado, tener en cuenta la manera en que Jesús lo hizo y aprender de él, porque en la Biblia tenemos la guía práctica de cómo Jesús lo hizo. Hay que formar nuestros pensamientos en los valores del reino a través de nuestra relación con Dios, a través de la oración y también a través de la palabra bíblica. Hoy queremos ver una tercera etapa, que es consolidar la relación maestro-discípulo y entre los discípulos. Pues durante el tiempo en el cual compartimos un discipulado, se establecen relaciones que se profundizan y llegamos a conocer mejor a nuestros hermanos. En la predicación anterior, Carlos hablaba de su experiencia conduciendo y cómo ya por la experiencia, como muchas veces y por la seguridad que uno adquiere, deja de muchas veces hacer lo que le enseñaron en las clases prácticas. Y yo, que solo soy conductor hace 1 año y medio, siempre me acuerdo de mi profesor. Tuve un profesor de clases prácticas en la autoescuela muy bueno, muy buen maestro que me enseñó bien. Y hoy en día cuando voy conduciendo, recuerdo sus consejos, trato de hacerlo como él me enseñó. Y tengo que reconocer que no siempre lo hago. Y cuando esto pasa, enseguida me viene a la mente este profesor. Porque él, siempre que yo hacía algo mal hecho durante las clases, él me corregía con mucho respeto, con mucha amabilidad, pero muy bien señalado el error. Y hoy en día, cada vez que hago algo que no es correcto o que quizás es inseguro, enseguida me viene a la mente este señor, porque en las clases que él me dio, pues él dejó una huella en mí y un poco conduzco de la manera que él me transmitió. Por esto es importante que en todo proceso de discipulado las relaciones entre el que enseña y el que discipula pues se consoliden. La Biblia dice allí en Marcos 3, del 13 al 21, que después subió al monte, o sea, hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás?
Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. En este pasaje vemos cómo Jesús responde a la calumnia de los escribas, pero sobre todo queremos ver cómo Jesús describe la elección de los 12. Habían seguido muchos previamente a Jesús. Muchos habían oído sus enseñanzas, le habían visto hacer milagros. Jesús se había rodeado de una multitud que le seguía. Allí en Marcos 3, 7 al 9 dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Y el pasaje sigue diciendo que había sanado a muchos. Jesús, aunque le seguía una multitud, escogió a 12 discípulos. Por supuesto que no es igual tratar de enseñar a una multitud que hacerlo con un grupo reducido. A este grupo podía conocerlo mejor, aprovechar la personalidad de cada uno, perfeccionar al grupo y en base a las características de cada individualidad, tratar con cada uno. Porque Jesús usó las cualidades individuales de cada uno de los 12. Y el relato de los evangelios nos muestra que hubo diversidad entre estos 12. Hubo afinidad en Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9 del 51 al 56 dice que afirmó el rostro para ir a Jerusalén y viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Porque no le habían recibido los samaritanos en la aldea. Y Jesús les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Este pasaje nos muestra que Jacobo y Juan eran gente de temple, coléricos, y bueno, no en balde Jesús les apellidó hijos del trueno. O sea que ellos vieron que en una aldea no recibieron a Jesús y ya querían destruir esta aldea. Hubo celos entre ellos. Algunos trataron de obtener ventajas por el hecho de su relación con Jesús. Y allí en Marcos capítulo 10, versos del 35 al 41, también nos narra la historia de Jacobo y Juan. O sea, eran tremendos, que le dijeron: queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y Jesús les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y dice, bueno, sigue el pasaje: y los otros 10, cuando oyeron lo que habían pedido Jacobo y Juan, dice que comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Y podemos pensar, bueno, a lo mejor es un enojo justo. Los otros 10 dirían: ¿cómo es posible que pidáis esto al maestro? Pero a lo mejor estaban enojados porque Jacobo y Juan lo pidieron primero que ellos. Y pensaron que podían obtener algún privilegio antes que ellos. La Biblia no lo dice exactamente. Podemos pensar que, o queremos pensar que es un enojo justo, pero también pudo ser porque se sintieron que Jacobo y Juan se les habían adelantado en pedir estos privilegios. Lo cierto es que pues hubo celos. Algunos trataron de obtener privilegios en su relación, otros eran más coléricos. Y esto nos demuestra que al enseñar a otros tenemos que pedir sabiduría a Dios para tratar a cada uno según su individualidad. Nosotros vemos que Jesús le respondió a cada uno como debía y
con la efectividad que tenía que responderles para situarles en un lugar correcto. Y así le respondió a Jacobo y Juan, y luego a Pedro cuando dijo que no, que él nunca le negaría. Pues bueno, esto nos muestra y nos enseña que debemos tratar cada discípulo que tengamos con individualidad. La Biblia nos dice que la relación de Jesús con cada uno fue distinta, y allí en este pasaje de la elección de los 12, en Marcos 3, 16, 17 y 18, vemos cómo Jesús le puso a Simón por sobrenombre Pedro. A Jacobo y a Juan les apellidó hijos del trueno. A Mateo le puso el publicano por su oficio. A Simón el cananita por su lugar de procedencia, Caná. No lo sé, pero a lo mejor hoy con la corrección política que hay en el lenguaje, a lo mejor dirían que Jesús usaba motes o discriminaba o hacía bullying. Lo cierto es que Jesús, al nombrarles de esta manera, estaba identificando cosas propias e individuales de cada uno. Y aún la Biblia nos muestra que dentro de los 12 Jesús tuvo un grupo más reducido de 3, que fueron Pedro, Jacobo y Juan, a quienes llevó allí al monte de la transfiguración. En Marcos 9, verso 2, vemos que 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. También le acompañaron en el huerto de Getsemaní, en Marcos 14, 33, dice la Biblia, Marcos, que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse, estando allí en el monte de Getsemaní. Y cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, en Marcos 5, 37, Marcos capítulo 5, verso 37, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. En Juan capítulo 21, Jesús tiene un trato especial con Pedro. Sabemos, bueno, que Pedro le había negado, que Pedro había dicho antes de negarle que él nunca le negaría y después lo hizo. Y vemos allí cómo Jesús le trata con una privacidad, con un tono y con una manera, pues, para restaurarle y para sanarle, sabiendo que Pedro era un hombre impulsivo, muy sanguíneo, que muchas veces ni pensaba lo que decía. Pero Jesús tuvo un trato especial con él por esta característica. Todos los apóstoles fueron importantes, todos hicieron su parte en la obra de Dios, pero estos 3 fueron prominentes. Y en Gálatas 2:9, Pablo les llama columnas. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un discipulado, pues todo el mundo no tiene la misma necesidad, ni espiritual ni material, pero tampoco todos tienen la misma capacidad ni los mismos dones. Y con algunos hermanos explicar las enseñanzas de la palabra, podemos hacerlo en un grupo más grande y a otros tendremos que hacerlo en privado, con un grupo bien reducido. Y también podemos aprender que la responsabilidad de cada uno de estos apóstoles fue distinta, aunque estuvieron en el círculo íntimo de Jesús. Cada uno de ellos tuvo un papel importante posteriormente en la extensión del Evangelio, pero todos no lo hicieron de la misma manera. Unos predicaron en Jerusalén, otros fuera de Israel. Unos escribieron libros de la Biblia, otros no lo escribieron. Pero hubo algo que sí le sucedió a todos, que sufrieron violencia por causa del Evangelio, por predicar. Y excepto Juan, todos murieron de muerte violenta. Y Juan también sufrió violencia, pero no murió a causa de ella, murió ya después de viejo. Pero Jesús, cuando les eligió, el propósito fue para que estuvieran con él, enviarlos a predicar, que tuvieran autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y para todo esto,
que todo esto fuera posible, Jesús tuvo una relación estrecha con ellos. Y una relación estrecha puede llegar a ser como una relación de familia. Marcos 3, del 31 al 35, nos muestra que vienen después sus discípulos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Al comentarle a Jesús que estaban allí su madre y sus hermanos fuera, él hizo una afirmación importante señalando a los discípulos: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quiere esto decir que Jesús no quería a su madre y sus hermanos? Pues no. Por supuesto que Jesús quería a sus hermanos y a su madre. Y vimos en Juan 19:26, cuando Jesús está en la cruz, que le dice, hablándole a Juan, le dice: hijo, he ahí tu madre. Y a su madre le dice: he aquí tu hijo. Por tanto, Jesús en la cruz estaba sufriendo, pensando en el destino de su madre, y se la encarga su cuidado a Juan. Pero este pasaje lo que nos muestra es que era tan estrecha la relación de Jesús con sus discípulos que les consideraba familia. Y por supuesto la base de esta familia estaba en hacer la voluntad de Dios, como dice el verso 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yo tuve un profesor de medicina que era cardiólogo. A mí no me dio clases, pero era muy prominente y conocido. Se llama Ramiro. Y antes de ser cardiólogo, este médico había hecho especialidad de medicina interna. Y un día tuve la oportunidad de oírle hablando sobre los métodos de enseñanza y actuales y los que se hacían antiguamente. Y él contaba que cuando él hizo la residencia de medicina interna, el método de enseñanza era un profesor con unos pocos residentes. Este cardiólogo, que yo no sé si era cristiano o es cristiano, nos decía que era un método maestro-discípulo, igual que mostraba la Biblia entre Jesús y los apóstoles. Así dijo él, porque los residentes salían marcados no solo por la enseñanza del profesor, sino también por la vida misma de cada profesor. Y él contaba que tuvo una relación muy estrecha con su profesor de medicina. Y pasaron los años, y muchos años después, este profesor sintió que estaba teniendo un infarto cardíaco y acudió a urgencias, y al llegar a urgencias pidió que le hicieran un electrocardiograma. Y ese mismo profesor revisó su electrocardiograma y se dio cuenta que tenía un infarto muy extenso, tan extenso que no iba a sobrevivir. Imagínense todos los médicos allí tratando de hacer algo por salvar a este hombre que era un profesor eminente. Pero el profesor, como sabía que tenía un infarto que no iba a sobrevivir, pidió a los que le atendían que le dejaran tranquilo y que buscaran a Ramiro, su discípulo, para que le acompañara y simplemente estuviera con él en esos momentos finales hasta que muriera. Y este profesor Ramiro contaba que él sentía que había sido un honor muy grande ir allí y llegar y estar al lado de su profesor hasta que falleció. Discipular requiere no solo enseñar, sino estrechar la relación con quienes enseñamos y de los cuales aprendemos, de tal manera que podamos decir como Jesús: he aquí, estos son mis hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude a estrechar las relaciones con aquellos a los cuales enseñamos y de los cuales aprendemos, y que esto pueda ser fructífero para extender su evangelio. Que Dios les bendiga.